a los lácteos. El sachet de leche está a 1.200 de la segunda marca, el más económico, sí. Y después de la segunda marca, 1.470. Por ejemplo, los productos de dulce de leche, esos productos aumentaron, los quesos duros, todos los cremosos, aumentaron casi un 20%. Azúcar, un 5% en el papel higiénico. Nada que ver con lo que habían aumentado, porque habían aumentado cifras siderales. Fueron 2 veces a la semana, de un 35%, un 25%, ponele un 90% por mes que iban aumentando los productos de la canasta básica. Bueno, nada que ver en el mes de marzo. Ajá, ok, en marzo es como que se estacionó un poco el tema. La tengo los 2 litros a 600 pesos. Exacto, sí. Y las primeras marcas, sí, de las primeras marcas, bueno, eso en marzo aumentaron una vez. Y también en las bebidas saborizadas también se quedó, no aumentaron de las saborizadas 950, después hay otras más económicas, bueno, esta es la más económica, después tenemos de 1.200 también. Algunas marcas de las primeras, la líder, aumentaron no mucho y otras se quedaron. O sea, no hubo el aumento. Mantuvieron precio. Mantuvieron el precio, sí. Pero descontar, no descontaron nada. Y también está para vencerse. Cuando te traen los pedidos, ya es un mes de vencimiento. ¿Y qué haces con eso? Si se te vence a vos, ¿te lo reconoce la empresa o no? No te reconoce la empresa. ¿Ya perdiste la mercadería? Sí. Por eso es que nosotros tenemos que chequear bien la mercadería, que no sea de un próximo. Si hubiera sido mejor, como subieron un 90%, hubieran bajado por lo menos un 80%. Llenas que no cambiaron el precio. Entonces la gente, un budín que la gente tampoco podía comprarlo, bueno, este mes se pudo comprar porque no aumentaron eso. Entonces, ¿qué dato ese, eh? Sí. ¿Qué dato? Había aumentado bastante, ¿no? La cerveza era un 35%, un 25%. En el mes de marzo aumentó también un 20%. En otras cervezas no aumentó, quedó al mismo precio. Que eso venía aumentando. El litro, ¿no? El litro tenemos el litro tenemos un precio de 1.900, 1.500 y podía llegar a 2.000, a 2.500 la más cara. ¿De litro? De litro, sí. Sí, más barato que un vino, exacto. Los vinos pegaron un salto importante en los últimos meses, ¿eh? Exacto, sí, los vinos habían aumentado. Toda la bebida alcohólica. Para finalizar, fíjense, el tema aceites, que también es una complicación porque ha habido mucho aumento de aceites. Exacto. Sí, el aceite se produce acá, bueno, y el aceite, la verdad que en el año pasado y estos meses también, bueno, bajaron o otras marcas. ¿Bajaron las marcas? ¿Bajaron, perdón, los precios de algunos? Algunos bajaron, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Linda noche de viernes, fresquita, lluviosa aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá estén teniendo lindo rato, lindo pasar en distintos puntos del país. Arrancamos equipo de noticias aquí por A24. Ya nos metemos con el dato de inflación, pero quiero contarles que está en el estudio de A24 Oscar Sago, el diputado nacional del MID, del Movimiento de Integración y Desarrollo, para contar su verdad respecto del desplazamiento de la jefatura del bloque de La Libertad Avanza. En minutos conversamos mano a mano con Oscar Sago. Bueno, ¿por qué el tema de si Milei cumple y preguntarnos si dignifica? Porque es cierto, el gobierno, hace unos minutos nada más, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el 11% dato del IPC de hoy, de la inflación, y respecto del 25% de diciembre, es cierto que la tendencia es hacia abajo, y el gobierno puede decir, bueno, estamos cumpliendo con el principal cometido, con el principal compromiso que tiene que ver con bajar la inflación. ¿Qué es lo que están planteando referentes económicos de la oposición? Claro, la inflación baja, pero con la gente adentro.
Es decir, pisando los salarios, con una recesión muy fuerte, en algunos casos de 2 dígitos en sectores muy importantes, los que generan empleo, con los salarios por el piso, sin homologar paritarias, con jubilaciones muy retrasadas. Entonces la pregunta que aparece es, bueno, ¿pero a qué costo? Es cierto, Milei cumple. La pregunta es si en ese mismo cumplimiento, bueno, se va buena parte de la sociedad argentina en un sufrimiento, digamos, concreto, que la gente reconoce, que la sociedad reconoce en cualquier encuesta hoy, y lo dice el propio presidente de la Nación. El 70% sabe que vive peor, pero está esperanzada. Y las encuestas de distinto tipo marcan efectivamente eso, que hay una expectativa de mejora de un tiempo hacia adelante. Todas estas preguntas en materia de plan económico de Javier Milei nos la vamos a hacer. Ahora vamos a explicar con Hernán Lecher, por supuesto, analizar el componente del dato de la inflación. Pero viene Eduardo Setti a charlar también a A24, a Equipo de Noticias. Fue secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de Sergio Massa. Es director de la Fundación Encuentro y es uno de los economistas de referencia del Frente Renovador. Así que tendremos un programa sumamente interesante. Hace un ratito nada más, en el Noticiero de América, un testimonio que puede graficar de alguna manera esta contradicción. Una inflación que baja, un objetivo que va cumpliendo el gobierno, pero al mismo tiempo una situación económica muy pero muy compleja, reflejada, por ejemplo, en la baja interanual del 45% de la venta de pan, que implica que el pan falta en hogares donde antes estaba, pero al mismo tiempo la realidad de quienes venden el pan, de las panaderías. Apenas un botón de muestra en este testimonio de este panadero. Escuchen. Pero bueno, y es muy ingrato también porque vos imagínate, con todos estos aumentos, 160 panaderías en toda la República Argentina ya cerraron. O sea, ¿qué es lo que más estamos esperando? A ver, vos estás en un dilema. Y no llegó lo peor del terremoto, ¿eh? Si vos trasladás a precios tus aumentos, nadie te compra el pan. Ese es tu dilema hoy. Si vos realmente tenés que trasladar al valor de kilo de pan lo que te ha aumentado el costo, nadie te compra pan. O sea, tenés que absorber vos, ganar menos. ¿Pero hasta cuándo? Así le está pasando en las otras panaderías. Aumentaron tanto, se absorbieron tanto el aumento que se dieron cuenta cuando ya estaban fundidos. O sea, los panaderos se funden trabajando. Vos trabajás, no te das cuenta y un día no podés pagar el alquiler, que hoy los alquileres son en dólares, no podés pagar la luz, no podés pagar la harina y tenés que bajar tus persianas. Y para poder pagarles a tus obreros tenés que vender tus máquinas que te costó toda la vida tenerla. Claro, y que no las podés comprar nunca más. De tu abuelo, de tu papá. Nunca más podrías volver a comprarlas. Lamentablemente, a lo que nos están llevando es que una generación de panaderos termine cerrando lo que heredó de sus bisabuelos o su abuelo que vinieron de otro país, apostaron en la Argentina y hoy la estamos destruyendo. ¿Cómo te va, Hernán? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, ahí vamos a analizar con Hernán el dato de inflación, pero es un testimonio muy importante el que acabamos de escuchar, porque esto ocurrió en otras oportunidades. Durante el gobierno de Mauricio Macri, los comercios o las pequeñas y medianas empresas tenían, por ejemplo, un salto tarifario muy importante, iban a producción, Pancho Cabrera creo que en ese momento era, y le decían trasladado a precios. Claro, eso tiene un límite y es lo que nos acaba de contar este panadero o lo que te cuentan un montón de comerciantes, que cuando quieren trasladar a precios todos los aumentos, no venden. Ya venden menos. Ya venden menos. El aumento adicional es imposible de trasladarlo a precio porque esa ecuación finalmente no cierra. Agregar la cuestión de las tarifas y una cosa no menor que casi pasó desapercibida pero que está impactando en ese testimonio que veíamos recién. Cuando se elimina el fideicomiso del trigo, ¿te acordás que compensaba en parte con la retención de la soja a básicamente el sector molinero y por lo tanto al panadero? Aumentó en febrero el harina 40%. Con lo cual, cuando lo llevaste a precio, porque era inevitable llevarlo a precio, tuviste el impacto que tuviste en materia de ventas. A ver, Hernán, analicemos un poquito el dato de inflación. Yo insisto, el gobierno tiene razones legítimas para celebrar un 11%, viene del 25% de diciembre y ahora dice, bueno, estamos cumpliendo. Danos una lectura, algún matiz, alguna complejidad de este dato o analicémoslo aquí. A ver, la primera cuestión que hay que ver, y lo vamos a ver acá en la gráfica, fíjate,
pega el salto en diciembre al 25 y hoy estamos volviendo, en el mejor de los casos, a lo que sucedió hacia el segundo semestre del año pasado. Esto no es menor porque la discusión de la baja desde el 11%, abril puede ser un poco más bajo, pero digamos, estás volviendo al escenario digamos, inflacionario previo a la gestión Milei. Es más difícil bajar la inflación ahora. De hecho, si vos te fijás, se modera la caída. Tiende a ponerse, digamos, en clave horizontal esta curva que estamos viendo, porque resulta un poco más difícil. A ver, hay distintas formas de verlo. Una es decir, como dice justamente el ministro de Economía, dice, bueno, seguimos en el proceso de desinflación. Ahora, ese 11%, yo invito también a leerlo, a hacer una segunda lectura. ¿Cuál es esta segunda lectura? Mira, ¿cómo lograste este 11%? Bueno, con una devaluación, crawling peg se llama en materia económica, una devaluación por cuentagotas del 1,8%, escuchaste bien, 1,8% en el mes de marzo. Nada. Pisaste el dólar. Pisaste el dólar. Sí. Los dólares paralelos, desde el mundo financiero podemos decir fantástico. Ahora, en términos de precios, cuando subía el CCL, o el Blue, o el MEP, impactaba sobre precios. Bueno, ¿cómo se movía en marzo respecto a febrero? Menos 9%. Menos 9%. Y tercero, y más importante, la caída fenomenal del consumo. Es decir, estás hablando de un 11%, una caída del consumo muy significativa. Podemos analizarlo de un lado o del otro. Son dos, digamos, dimensiones de análisis válidos para esta cuestión. Me parece algo interesante. Me voy a acercar un cachito a la pantalla, porque lo que nos plantea Hernán es este dato de 12,8 de noviembre del 2023 es el último dato de Sergio Massa como ministro de Economía. De ahí sube al 25% con la devaluación mediante y vuelve allá al 11%. Podríamos comparar país contra país. ¿Qué país había en noviembre del 2023 con ese 12,8? ¿Qué país hay el 11%? Porque Milei con todas esas decisiones baja casi a un punto menos de lo que tenía el gobierno de Unión por la Patria antes de retirarse. ¿Cuál es la versión del gobierno? El gobierno dice, no, lo que pasa es que esto era ficticio. Acá tenías una hiperimplantada. Y ese 11% es la realidad. Ahora, y eso, perdona, Hernán, eso es convalidado por la gente. La sociedad mayoritariamente convalida que ese 11% es real y que este 12% no iba a ningún lado. Después podemos discutir la situación, cómo se vive, etc. Pero esto es una discusión. Bueno, hoy vamos a hablar con Eduardo Setti, referente económico del Frente Renovador, a ver cómo explica esta relación también. Ahora, acá hay dos temas para ver. El primero es contrasalarios. Lo mostrábamos ayer, creo que hoy lo vamos a trabajar de nuevo. ¿Qué pasa? El 11 de inflación de marzo, ¿cómo se movieron los salarios? ¿Ganaste o perdiste? Porque en definitiva, esta es la cuestión que le interesa al que está del otro lado. A ver, vos me estás proponiendo esto, nos estás proponiendo esto. ¿Cuánto están nuestros salarios y cuántos productos pueden pagar? ¿Cuánto cuestan las cosas y cuánto ganamos nosotros? Claro, porque la curva de salarios hace así. Se mueve por acá. Sí, se mueve por abajo de esa inflación. Entonces, la porción que queda ese diferencial es poder adquisitivo que vos no tenés. Y una cosa para pensar para adelante, porque vos decís, bueno, estamos volviendo a estos niveles. La discusión es, si sigue bajando, se mantiene ahí, si baja más lentamente, puede pasar cualquiera de esas cosas. Pero abro un signo de interrogación respecto de qué quiere hacer Milei en el segundo semestre. Quiere desarmar el cepo, las restricciones cambiarias. ¿Qué pasa si hace eso? Bueno, hay muchos que decimos, que si eso sucede, lo más probable es que converjan en el dólar más alto. Es decir, si hoy está 8.60, 8.70, 8.80, el dólar oficial vaya a más cerca de 1.000. Sí. Eso es una devaluación que va a impactar en esta curva, que por lo tanto no va a seguir en esa inclinación, al menos con la misma pronunciación que has tenido hasta ahora, incluso sosteniendo el escaso nivel de poder adquisitivo que tenés hoy. Hoy conversaba, insisto, con un referente económico de la oposición de Unión por la Patria y me decía, es muy probable que el gobierno de Javier Milei siga bajando la inflación y también es probable que la economía crezca, es decir, que crezca el Producto Bruto. La pregunta que hay que hacerse, en todo caso, es a qué costo. Y ahí aparece el tema de los salarios, ahí aparece, sí, esto tiene que ver, esta baja de la inflación tiene que ver con resolver el déficit fiscal o con que la gente no tiene plata para convalidar el precio. O mejor dicho, que no son los consumidores empoderados que no convalidan precios, sino que efectivamente no se pueden pagar los productos. Esta discusión
de relato político, a mí me parece clave en cómo se desarrolle en este tiempo. Hoy la va ganando el gobierno, no tengo ninguna duda sobre eso. Yo te diría que el gobierno en materia económica hace como dos mundos. Habla del mundo financiero y del mundo real. En el mundo financiero tiene algunas cosas para mostrar. Podemos discutir si bien, mal, se acumula. Recién veía alguno que dice, no, los pasivos del Banco Central se incrementan. En general, la hoja del Banco Central, lo que dice Milei, y si vos lo ves respecto de la lógica Milei, claramente está mejor que hace algunos meses atrás. La pregunta es, como vos bien decías, ¿a qué costo? Yo, respecto de lo que vos mencionabas, es muy probable que la curva de inflación tarde o temprano tienda a bajar. Es decir, si no consumimos, probablemente tienda a bajar. Tengo más dudas respecto de si la recuperación de la actividad económica se puede dar. Más allá de lo que se llama ventaja estadística. Cuando compare con el año anterior, me va a dar bien porque el año anterior que la sequía hizo percha el sector agropecuario, entonces la comparación me va a dar bien. Pero más allá de eso, es difícil que se active. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principal motor de la actividad económica? El consumo privado. ¿Y qué es el consumo privado? Que nosotros tengamos poder de compra. Si los salarios siguen perdiendo contra la inflación, eso no se va a producir. No se puede producir. ¿El gobierno también cree eso? ¿El gobierno cree en la inversión? En la inversión, en la generación de empleo, en el desarrollo de las empresas y eventualmente después que eso derrame a los... Mirá, son cuatro los motores. Consumo privado es el más importante, 65%, y los otros tres más o menos se reparten en partes iguales, si querés más o menos, trazo grueso. Consumo público, tachalo. Es decir, gasto público, no, va a tirar para abajo, no para arriba. La inversión, es difícil ponerle expectativas a la inversión, no estamos hablando de la inversión financiera, estamos hablando de la inversión productiva, si vos ves que la caída de las ventas se sostiene. Sí, que empresarios pongan empresas, básicamente. Lo único que te queda, el único dinamismo es la exportación. Y probablemente, y sobre todo en la comparación interanual, eso te puede dar positivo. Pero la exportación se mueve con cierto dinamismo relativamente lento. Con lo cual, es probable que tenga algún nivel de actividad al alza, sí, pero muy moderado para mi forma de ver y muy influenciado por lo que se llama ventaja estadística. Con lo cual, dicho de manera sencilla, que está del otro lado, el panadero no la va a ver. No va a ver que vende más, aunque el gobierno le diga crecimos 2 puntos. ¿Bien? Hay un objetivo, uno entiende que tiene que ver con aquello de los precios relativos. También, hoy me explicaban que cuando se habla de precios relativos hay que hacerse la pregunta, ¿precios relativos a qué? Y ahí aparece la idea de precios relativos al valor salarial. Lo que me pregunto es, a mí me interesa mucho esa comparación, ¿no? La comparación del 12 y pico de noviembre, el último indicador de Massa como ministro de Economía, y este 11% de Luis Caputo y de Javier Milei en la comparación de qué sociedades tenemos y cuál sociedad se puede cristalizar. Pero también de la viabilidad del tema. Insisto, va a ser una charla muy interesante con Eduardo Setti en un rato nada más, que fue secretario de Finanzas de Sergio Massa cuando estaba al frente del Ministerio de Economía. ¿Qué tenemos acá, Hernán? Acá ayer anticipamos un poquitito de esto, pero ahora hicimos la serie larga de lo que se llama RIPTE. RIPTE es un indicador de salarios, del salario del empleo privado, ¿bien? O registrado, para ser preciso, porque incluye parte del sector público, pero con una caracterización que tienen que haber trabajado los últimos 13 meses, le da cierta estabilidad. Ahora, ¿qué vemos acá? Es un indicador de salarios, básicamente. Es un indicador de salarios tradicional que se utiliza mucho. ¿Qué vemos acá? En primer lugar, esta caída, que era lo que mencionaba recién. ¿Esto qué es? Desde noviembre del año pasado hasta febrero, esta caída en 3 meses de casi 20%. Desde diciembre, me corrijo, casi 20%. Bien, esto es, cuando veíamos la curva anterior, la evolución de la inflación por encima de los salarios. Bien, si uno ve en perspectiva, ¿desde cuándo estamos viendo? No se ven abajo las fechas, pero esto es del año 94 hasta la actualidad. ¿Qué estamos viendo? Fíjate la primera parte. ¿Qué es eso? Es la década de los 90. Estabilidad salarial. Sí, la crisis, la caída es la crisis, ¿no? La recuperación, ahí tenemos el valor del 2015, que es noviembre de 2015, el valor más alto de la serie, y después una curva declinante a lo largo de todo el periodo y esta última caída muy pronunciada. Si vos te fijás, el valor actual de febrero del 24 está muy por debajo de la década de los 90. Esta es la crisis de los 90, la salida de la convertibilidad. Y está cerca de la crisis. Esto es del 2001. Sí. Bien, 2001-2002. Claro, lo más parecido que estamos viendo hoy es esto, es esta escena. Claro, el salario acá se parece mucho al peor momento de la crisis y está 18 puntos debajo de la década de los 90.
Bien que uno puede decir, bueno, en la década de los 90, cuánto el salario estaba bien, mal y demás. Además podemos analizar cuánto perdió. Creo que esto es una buena explicación del gobierno de Macri y también de Alberto, que no logra recuperar nada y que tiene también una inclinación a la baja. Bien, el resultado de esto diría que explica en buena medida la derrota electoral de Alberto Fernández. Esto es absolutamente claro. Yo creo que la pregunta es si esto que está pasando era inevitable. Esa es eventualmente la pregunta para vos poder comparar modelos económicos. Claro. ¿No? Porque incluso acá uno podría decir, bueno, la consecuencia de todo lo que significó la convertibilidad, que era insostenible, según dicen los economistas heterodoxos, termina generando esto. Esto se produce porque esto era insostenible. Desde los economistas ortodoxos te pueden decir lo mismo. Esto era insostenible o esto era insostenible y esta es la consecuencia de esa. Por esto me da la sensación que, y este es un programa en el que tenemos ganas de argumentar, escuchar ideas, tratar de clarificar un poco más allá de las posiciones. Ni siquiera te diría imponer una idea, sino tratar de convencernos. Alguien me decía el otro día, convencer quiere decir vencer juntos. Es decir, tenemos un diálogo, tenemos un intercambio, somos capaces de decir no sé, o somos capaces de decir la verdad, esto que está diciendo yo no lo estaba pensando, me parece que podés tener razón y a partir de ahí sacar alguna conclusión, porque hoy la discusión, incluso en términos de modelos económicos, de política, es muy impulsiva, digamos, ¿no? Hasta tiene ribetes violentos. Explicar esto que nos está mostrando Hernán es fundamental para entender lo que viene y lo que puede pasar. Acá la discusión es, ¿vos tenías que hacer correcciones macroeconómicas? Sí, claramente. Para mi forma de ver, no es necesario esta cuestión. Si yo te libero el combustible, por ejemplo, u otras cuestiones, porque básicamente se liberalizó todo, te aumenta 200%, vas a tener este resultado. Sí, la Argentina produce petróleo. ¿Era necesario eso? Bueno, son preguntas. Y la otra pregunta muy importante, ¿esto hace así, así, así? ¿Cómo hace? Esto es una discusión importante que también se da en la actividad. Porque si esto hace así, el gobierno puede decir, bueno, habrá valido la pena en parte. Sí. No logramos hacerlo. Ahora, si esto hace así o así, bueno, la gente puede decir, che, pará. Sí, también yo quería volver. El otro día Luis Caputo dice algo que tiene ribetes de confesión. Luis Caputo, el ministro de Economía, cuando le preguntan por la paritaria de camioneros, dice no, si yo suelto la paritaria se me rompe el plan. Sí. Porque esto está funcionando en función de que los salarios no suben y si los salarios suben, se traslada, el empresariado lo traslada a precio. Esto está funcionando es inflación a la baja. Es lo único. Porque a la inversa yo podría decirle, pero nunca vas a activar, o digamos, recuperar la actividad con eso. Sí. Porque si los salarios no le ganan, no vas a reactivar el funcionamiento, la producción. Bueno, ya nos vamos a detener con este tema, nos vamos a la mesa. Últimas horas de descuentazos, hasta 30% off y hasta 9 cuotas sin interés. Comprá en la app. También la visita de Javier Milei en Austin, Texas, a Elon Musk, que deja un montón de cosas para conversar. Vamos a hacer un análisis hasta gestual, hasta corporal, del momento en que Javier Milei ve llegar a Elon Musk, lo saluda, las cosas que le dice, el gesto que tiene y qué representan cada uno. En un ratito nada más, ¿hay promesas de inversión o no hubo promesas de inversión? Y hay un dato en el encuentro de Elon Musk con Javier Milei que es muy interesante, es el factor Brasil. Javier Milei se compromete a intervenir en una disputa muy fuerte que tiene Elon Musk con el gobierno o con la justicia brasileña. En un ratito se los contamos. Melody, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Vos tenés ganas de ir a comprar un medicamento y ¿qué sucede? Necesitas sí o sí la receta y decís, por favor, ¿por qué otra vez tengo que ir al médico? Bueno, ¿qué sucedió? En el boletín oficial se publicó que tendrá que pasar por la ANMAT, esto falta, todavía no está decidido, 22 fármacos estarán a disposición de la resolución a ver si se pueden vender venta libre. Ya no más necesitar receta. ¿Qué son? Son antifúngicos, son para herpes, analgésicos, cosas que sepas que, claro, no causarán ningún efecto adverso. Todo esto tiene que pasar por la resolución de los criterios de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y, por supuesto, la Comisión Europea. ¿Qué pasará? ¿Se aprobarán? No tiene que ver con si se aprueben, claro, no tiene que ver con si se aprueben todos, por supuesto, pero 22 pasarán. Aparte, ¿por qué sucede esto ahora? Que es una pregunta que nos hacemos. Sí. ¿Por qué los laboratorios ahora tienen algún tipo de interés para que se vendan más medicamentos?
para que pasen sin que tengas que ir al doctor a que Bueno, te siempre el riesgo es la recete. automedicación. Hay una tendencia muy Claro. fuerte a la automedicación. La pregunta es saber si esto es bueno o es malo, eventualmente para nuestra salud, ¿no? Sí, las normas son que haya estado venta bajo receta en el país 5 años, Sí. o sea, que sepamos que no tiene ningún efecto adverso, que ya está regulado hace 5 años acá, y nada más. Productos con corticoides también. Bueno, Cito, ahí la pregunta es por qué en su momento se necesitaban vender bajo receta. ¿Qué argumento había para que se vendan bajo receta si eran de venta libre y cuál es la razón ahora por la cual se liberan, digamos? Bueno, esto lo pide el Ministerio de Salud, así que veremos si se Bueno. aprueban, si no se aprueban, si nos conviene, si es algo que nos beneficia como sociedad o si realmente no, porque como vos decís, y aparte también hay algo de las recetas, ¿viste? Sí. ¿Qué pasa con necesitas sí o sí las Veremos qué recetas? sucede y vamos a necesitar palabra autorizada también en ese sentido. Acompáñenme al living. Ya está Oscar Sago para charlar con nosotros. Ah, todavía no. Perdón, mala mía. Mauro Gundín en el móvil. Vamos, Mauro, ¿cómo anda? Buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos y para todos. Aquí en la calle Sarandí al 100, ¿sí? Un femicidio que termina siendo también luego posterior suicidio de la persona que termina matando a esta mujer dentro del vehículo rojo que estamos observando, que está estacionado aquí sobre la calle Sarandí al 100. Hablo despacito porque aquí muy cerca está la familia de la víctima, la mujer de 49 años que termina siendo asesinada dentro del vehículo. Ahora voy a pasar a contar cómo fue la cronología de los hechos, pero sí aquí todavía sigue actuando la policía de la ciudad, también el cuerpo pericial, y esto es como consecuencia que esto se dio hace muy poquito, menos de 2 horas, ¿sí? Cuando esta persona de 49 años, reitero, todavía la identidad no se ha dado a conocer, pero cuya familia sí está aquí. La mujer de 49 años estaba saliendo de su trabajo, cuida a una mujer mayor justamente en esta cuadra, en Sarandí al 100, reitero, en la zona de Congreso. Salía de trabajar, la pasó a buscar, o pasó por aquí este hombre, el asesino, que reitero después se terminó suicidando. Le dice de subir al vehículo y es allí cuando se desencadena toda esta situación. La mata dentro del vehículo y luego dentro del propio vehículo, que era propiedad de él, se termina suicidando. Bueno, una situación realmente muy, pero muy lamentable. Está trabajando evidentemente todavía la policía científica allí, Mauro. Sí, por supuesto. Esto fue muy reciente, reitero. De hecho, los cuerpos fueron retirados hace 5 minutos, 10 minutos como mucho. Está trabajando aquí la policía de la ciudad, continúa trabajando, por eso ustedes ven toda la zona encintada. Cuando digo la zona, digo la zona periférica donde está ese vehículo rojo, donde estuvo estacionado de siempre. Es decir, esta persona llegó, estacionó el vehículo ahí, esperó a la víctima, a la mujer de 49 años, se subieron al auto. Lo que aún no está claro, porque no lo han confirmado los investigadores, es por qué se subieron al auto. A ver, porque ellos dos estaban separados, distanciados, ¿sí? Una pareja que llevaba varios años juntos, de hecho tienen un hijo adolescente. Y por qué entró al auto es lo único que falta dilucidar. Si hubo algún tipo de obligación por parte de quien termina siendo el asesino, Sí. de que la amedrentó, de que la violentó antes para que pueda ingresar al vehículo, y una vez que ingresó la termina asesinando y a los pocos minutos se suicida él. Uh-huh. La policía ya tiene certeza de que esta fue la secuencia. Estamos hablando de un femicidio y luego efectivamente un suicidio, ¿no? Sí, es un femicidio seguido de un suicidio.
De hecho, esa es la carátula que tiene esta causa. Lo que están haciendo ahora es, todas las cuestiones periciales, por supuesto, las cuestiones protocolares que se hacen en este tipo de situación. La familia está ahí, muy cerquita del vehículo. Ya no está aquí los cuerpos, los cuerpos, han sido retirados hace algunos minutos. De más está decir, por supuesto, que la familia está absolutamente devastada. Sí, claro. Hago referencia a la familia de la víctima, de la mujer, quien fuera víctima de este femicidio, y que no entienden qué pasó, porque la realidad es que ellos estaban distanciados, una pareja que estaba distanciada, que nunca, por lo que dicen, habían tenido y esgrimido situaciones de violencia, por lo menos de violencia física. No había denuncias previas, por ejemplo, Mauro. Que se vieron... ¿Cómo, Pablo? No había registradas denuncias de violencia por parte de la mujer respecto a su expareja. Esto se dio en el día de ayer, tengo entendido yo. Me refiero, por lo que decías de la familia, que no tenía mucho registro de situaciones de violencia previas. Te preguntaba si sabías, si tenías el dato de si había algún tipo de denuncia por parte de la mujer durante su pareja o en el momento que estuvieran distanciadas, que quisiera prever esto. Mira, lo que sí sucedió fue en el día de ayer, una discusión muy fuerte, por cierto. De hecho, ellos están distanciados o estaban distanciados hace algunos meses, esto está confirmado. Ayer justamente se vieron en una situación bastante peculiar y lo voy a relatar porque es lo que aconteció ni más ni menos, sí, en un velatorio, ¿sí?, de un conocido, de un amigo en común. En ese velatorio hubo justamente en la puerta del velatorio un altercado, una discusión elevada de tono entre ellos, y eso ya de por sí llamó la atención a los que estaban allí presentes, ¿no? Pero no hay ninguna denuncia de violencia de género por parte de la víctima hacia quien termina siendo el asesino y luego se haya suicidado, de quien se desconoce por ahora edad e identidad. Bien, Mauro, gracias. Por supuesto, cualquier novedad volvemos a vos, ¿eh? Bien, ahora sí, acompáñenme al living, me voy al encuentro de uno de los protagonistas políticos de estas horas, Oscar Sago, diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo, tengo que decir así, de ese bloque. Correcto, del bloque, perteneciente, todavía no hicimos el bloque de la Libertad Avanza, puede ser que haya un interbloque, así que bueno. Oscar, explícanos cómo, cuál es la razón o cómo se llega a esta ruptura a 4 meses de asumido el gobierno. ¿Qué la explica? Mira, primero, la palabra ruptura no es bueno, se rompió el bloque. No es. Yo vengo trabajando el 10 de diciembre, asumimos todos los diputados, 37 diputados, 38. Fuimos sumando un diputado, el diputado de Esper, 3 diputados de Salta, o sea que nosotros éramos 35, 36, empezamos por unas idas y venidas de algunos otros diputados. Llegamos a ser hoy 41 diputados. Siempre estuvo en la intención, siempre. Nosotros venimos del 2021 trabajando juntos con Javier Milei, donde él fue electo diputado nacional, Victoria Villarroel. Bueno, vos fuiste uno de los impulsores del proyecto Milei Presidente. Fuimos parte del equipo y del Frente de la Libertad Avanza, donde se impulsó con un éxito que hoy tenemos el presidente, que es Javier Milei. De ese resultado del 2021 fueron 2 diputados nacionales, 5 legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde yo fui legislador, electo legislador. Desde ahí también, desde ese lugar de la Ciudad de Buenos Aires, donde Ramiro Marra encabezó la lista de legisladores, Rebeca Fleitas, Leo Seifer, Lucía Montenegro y el que te habla, también conformamos en la Ciudad de Buenos Aires un bloque donde es un interbloque, donde yo presidía el MID, Lucía Montenegro UNITE, Ramiro Marra del Partido Libertario, los otros 2 integrantes del Partido Libertario, que no tenían partido porque no estaban trabajando, hacía más de 3 años y no tenían la personería para acreditarlo. Por eso nos firmaron la alianza en el 2021. Nosotros conformamos ahí
todos los bloques se conformó, cada uno que tenía un bloque, y después se conformó un interbloque, pero que en la ciudad de Buenos Aires no te permite funcionar como interbloque. Funcionó con el FREPASO, funcionó con la Unión Cívica Radical cuando fue la Alianza. Después no sé por qué de costumbre no lo hacían. Pero nosotros lo hicimos y elegimos a Ramiro Marra como el presidente de un interbloque que éramos entre todos, que era la libertad, el Frente de la Libertad Avanza. Eso fue en la ciudad. Cuando yo me hago cargo el 10 de diciembre, ahora del 2023, como diputado nacional, que asumo como diputado nacional con 30 y pico diputados, me eligieron como el presidente de la Nación, quería que yo presida el bloque, hubo acuerdo con los diputados, en un caso se votó, algunos dicen que se votó, otros dicen que no, pero se votó a mano alzada en algunos casos. Ahí, ¿viste? Tenemos un problema con los diputados que son de afuera. ¿Por qué? Porque no llegan a horario, hay días que, por ejemplo, no tienen vuelo, los lunes, los martes. Como para darle la presidencia del bloque a alguien. Por eso eran 20 y pico que eran nada más, pero porque no eran que no estaban todos presentes, porque incluso en esa época, viste que estábamos en las elecciones, estábamos previo a las elecciones que se fue dando, que las pasan a un lado y fue la 19 de noviembre fue. Pero bueno, se fue armando de esa manera. Mi intención como presidente de bloque se eligió solamente el presidente de bloque, no se eligió una mesa, no se eligió un vicepresidente. ¿La intención cuál era? En el término. Ahí tuvimos la ley de base, tuvimos todo, nadie se fue de vacaciones, todo el mundo a trabajar, el gobierno nos mandó una ley de base en el mes de enero, se pidió febrero también para seguir trabajando. O sea que tuvimos que conformar 3 comisiones para poder trabajar en plenario. Te hago todo un reconto más o menos para que vayan entendiendo por qué. Cuando me eligen ahí, es decir, ¿por qué no lo hicimos antes? El famoso interbloque para el Frente de la Libertad Avanza. Porque la verdad no tuvimos tiempo. Todo el trabajo que tuvimos en enero, en febrero, en marzo, por el tema de las idas y vueltas. La nueva vuelta ahora de la ley de bases. Interbloque compuesto por cada uno de los sellos que integran el porque frente. Vos tenés 4 o 5 partidos nacionales, sí, que es el MID, Partido Demócrata, FE, UNITE. En ese entonces creo que también estaba el partido, no quiero decir cosas que no corresponden, Celeste y Blanco, todo, algo por el estilo que se fueron. Y hay un montón de partidos provinciales que son solamente en un distrito. O en 2. Que son parte del modo muy abrupto en que llega efectivamente al que Congreso. Son partes, claro. La libertad porque avanza. En algún caso, si vos no tenés partidos nacionales, no podés presentar diputados nacionales, en otro caso provinciales solamente. Es una cosa legislativa. ¿Por qué esta explicación es importante? Y de la ley electoral, ¿Por que qué es esta rara? explicación es importante para entender qué es lo que pasó en estas horas? Bueno, y en que vos esa dejaste de ser situación el jefe de se eligieron, es decir, tuvimos que elegir 3 comisiones en lo inmediato para poder trabajar en plenario, para poder ir al recinto, para poder sacar la primera en general, 144 votos, y después fracasamos en la de particular. Bueno, todo eso fue pasando y fue sucediendo. ¿Por qué? Porque si no hubiese formado yo antes, con anterioridad, la mesa de conducción, una vicepresidencia, que fue pedida incluso. Bueno, pero es un trabajo. Y ahora tenemos las comisiones. Formar 46 comisiones, es un rompecabezas. Es una planilla que se arma, se van armando por pedazos. ¿Por qué? Porque vos tenés 41 diputados. Imagínate el Frente de Unión por la Patria que tiene 100. Un planillón. Y vos tenés, estamos hablando, perdón, para que entienda bien la audiencia, estamos hablando de cada una de las comisiones que conforman el trabajo de la Cámara que tiene que resolver cada uno de los temas específicos. Correctamente. Tenés que poner ahí autoridades. No. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros ahí tenemos, por ejemplo, con los bloques, con la cantidad de diputados que teníamos, teníamos nada más 7 comisiones. Presidencia. Después tenés 7 vicepresidencias, por ahí 8 o 9 secretarías que se van armando con los distintos bloques. Todo un trabajo que te lleva 1 mes y medio, 2 meses. Que lo teníamos que haber hecho en diciembre o en enero. Pero la ley de base, toda esa cuestión que teníamos, la verdad, estábamos todos ocupados por lo más importante que era la ley de cuando vos base. tenías que tomar las decisiones de las autoridades, exacto, ¿las tomabas vos solo? No, en conjunto, vos la tomás. Y cuando vamos armando todas estas cuestiones, se va con el presidente de la Cámara, se va armando y con los otros presidentes de los distintos bloques. Y en algún caso vos tenés un aliado como es el PRO, que tiene 37 diputados, que también tiene una cantidad de cosas.
y donde nosotros vamos interactuando permanentemente. Es un rompecabezas, que no lo armás en un día, lo armás en varios días. Y vamos a armar una mesa donde todo. Bueno, estaba abocado yo, ahora todavía no terminamos de conformar las comisiones. Nos faltan un montón de comisiones terminar de... Porque vos tenés que ir, conformarla, poner el presidente, el vice, interactuar. Ya más o menos la vas llevando armando, la vas a ir armando. Por ejemplo, el día miércoles teníamos 2 comisiones que presidíamos nosotros. Y hay otras que presiden otro bloque, hay otras. Bueno, en esa cuestión a nosotros nos faltan 3 presidencias. Después van sumando diputados. Cuando van sumando diputados, el don te va dando que por ahí tenés una comisión más para presidir. No que la tenés... Porque estamos en todas. Sí, sí. Tener la presidencia de una comisión es muy importante, sobre todo en comisiones determinantes, porque te permite llevar el ritmo de trabajo de cada comisión. Correcto. Es un puesto político muy importante. Tremendamente. ¿Vos me estás diciendo que había riesgo de perder la presidencia? Y una responsabilidad que tenés. No. Cuando vamos sumando diputados, el don, porque te dan por sistema don, te vas ganando por ahí una presidencia más. Hoy tenemos 8, teníamos 7, hoy tenemos 8, y con la sumada de un diputado más que teníamos por ahí, tenemos la 9ª. Mirá qué importante que es eso. ¿Y dónde vino y eso el lo problema, vas teniendo Oscar? en el tiempo. ¿Pero y dónde vino el problema? Bueno, pará. Entonces, tenemos tiempo para contar, para que cuentes tu versión de todo lo que pasó. Imagínate que es el último programa que vengo, así que tengo todo el tiempo. Después me invitan a cenar y no hay problema. Tengo un hambre. Como te iba diciendo, el martes me correspondían dos cosas más. ¿Para qué te hago todo este relato? Teníamos que terminar de conformar 2 comisiones muy importantes que nosotros presidíamos, más el conjunto de los otros diputados que van vicepresidente, secretario, todo. Bueno, en realidad yo tenía programado dentro de 10, 15, 20 días conformar una mesa chica, ¿no?, de 5 o 6 diputados nacionales que me integren para que me acompañen, que eso se vino dialogando, y yo iba a poner el sistema de interbloque como está en la legislatura y como tienen otros bloques, que es lo normal. ¿Para qué? Para que todos los presidentes, porque esto siempre se habla. Yo de un principio con el Partido Demócrata, yo le dije, mira, no lo hagamos ahora, vamos a tener la ley de base y todo, porque también se charla. Al Partido UNITE también le dije lo mismo, no hagamos interbloque ahora, armemos, después vemos cómo lo armamos bien, para que salga una cosa linda y que salga una cosa bien armada y que nadie esté molesto. ¿Por qué? Porque vos fíjate, yo tengo 7 presidencias tenidas de entrada. ¿Sabés cuántas presidencias tenía pedidas de los 35 diputados? ¿Cuántas? 35. Claro. Tenía un problemón. O sea, cada uno de los... ¿Me faltaban cuántas? Cada uno de los diputados quería presidir una comisión. Claro. Tenía intención de presidir una comisión. Me faltaban comisión. 28 presidencias, que no las iba a poder tener porque las tienen los otros bloques, porque les corresponden. Vicepresidencia, lo mismo todo. Entonces, vos tenés que... Es un diálogo, porque es el diálogo, la discusión, y todos tienen derecho. Y todos tienen... Pero eso no, me imagino que no lo decidís vos. Hay autoridades de la Cámara y hay autoridades partidarias. Claro. Me imagino que eso lo consultás. Pero en el pedido de cada diputado y de cada bloque, vos decís, bueno, y le tenés que explicar por qué podemos, por qué no podemos, por qué tenemos y por qué no tenemos. Yo no soy abogado. No puedo presidir la Comisión de Justicia. Es lo más lógico. Podés, no se debe. ¿Está claro? Bueno, y así tenés que ir hablando con todos los diputados para saber. La Comisión de Salud, uno que no es, quizás la podés presidir, pero uno que no es médico, arrancás, ¿quién sabe de medicina? ¿Quién entiende de medicina? Alguno es médico, porque puede pasar, yo he tenido varios médicos. Si no es obligación ni que seas economista para presupuesto, ni que seas abogado para justicia. Pero se sobreentiende que hay una regla, digamos. Más o menos tenés que jurar el asunto. Claro. ¿Para dónde se te vino el problema entonces? ¿En la administración de los egos, en la administración de las ambiciones se te vino el problema? Bueno, así te va pasando. Entonces es un trabajo que vos tenés que... No es un trabajo, parece, eso es así. No. Tenés que lidiar. Imagínate, éramos 35, tenía pedida 35 presidencias y tengo 7. ¿Qué hago? ¿Ti suerte para mí? No. Hay que charlar, hay que dialogar y todo. Entonces yo le decía a los otros presidentes de partidos políticos, el Demócrata, el de UNITE, el del Partido FE, tenemos que ir armando, tenemos que ir viendo, porque ustedes tienen que ir comandando a sus diputados, como yo puedo comandar, soy el presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo, y comando
hoy a los 3 diputados donde discutimos, donde hablamos, conversamos, consensuamos, porque yo también tengo discusiones en mi partido. Pero Oscar, ¿Para qué? Para lograr la armonía. Entonces dije, bueno, vamos acá. No me dieron tiempo. ¿Por qué? Porque la intención, ¿qué es? Cada presidente de partido nacional o provincial de alguna pertenece a un interbloque. Pertenece a un interbloque. Vos decís, vos nos yo estás soy contando presidente. de la manera en que vos querías resolver. No, claro. ¿Cómo se resuelve? Armónicamente entre cada uno de los pedidos. ¿Y quién no te permitió ese? ¿Quién no te dio ese tiempo? No me permitieron, no. Era un trabajo que yo tenía programado para presentar. Sí. No sé si me lo iban a permitir o no, pero era lo lógico, porque yo funcioné en distintos bloques, como interbloque, en la legislatura. A mí me tocó hacerlo. Está bien, pero vos lo en el querías Congreso hacer así, lo hace Unión por la Patria. Pasó a la hora de definir la comisión. Lo hace la el PRO, lo hace Junto por el Cambio. Pero a la hora de definir la comisión de la presidencia y la comisión de juicio político, sobrevino la situación. No llegaste a hacer ahora todo llego, eso. No ahora tuviste llego a tiempo eso. Llego a eso, así termino. Sí. La idea era esa. Entonces, ¿vos qué haces? Che, Junto por el Cambio, que ahora no es más Junto por el Cambio. Tenían 4 presidentes del PRO, del radicalismo, de la coalición cívica y otro bloque más que no sé quién es. Y eso conformaban a un presidente de bloque que se llamaba Negri, que lo pusieron como presidente de bloque, presidente de interbloques, de los interbloques. Eso es lo mismo que yo incluso iba a hacer. Por ahí, cambiándole una más moderno, menos moderno, mejor o peor, pero es la intención que se iba a hacer. No logré hacerlo porque el día miércoles decidieron que yo no sea más el presidente solo, que era del Frente de la Libertad Avanza. Bueno, hoy me encuentro con esa situación y ¿qué dije yo? Voy a lanzar el plan que tenía previsto. ¿Cuál era? Llevar y decir, tengo mi bloque, porque cada uno lo tiene que presentar en el Congreso también, como lo presenté yo esta mañana. Presenté. ¿Y qué dije? En la nota, no sé si la tienen ustedes. Bueno, ¿qué dice? Que estás invitando al resto estoy invitando al resto a hacer la misma cuestión que yo quería hacer. Que se arme un interbloque. El que quiere, porque no es obligatorio. El que quiere, pero creo que es lo más razonable, que lo van a terminar adoptando todos, si dan esa posibilidad. Pero no yo sé si la entiendo, van a dar. yo entiendo por 2 motivos, Oscar, que eso no va a pasar. Primero, por lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires y la intención de ir generando el sello La Libertad Avanza, como pasó en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional. Pero eso es otra discusión. Segundo, porque además te podría debilitar mucho ese bloque. No. Y cada interbloque puede tomar... pero tiene que estar muy aceitado, cosa que no se demostró. No se en esta debilitan, se decisión. fortalecen. Es Esa es tu fortalecer. mirada. No sé si es la mirada. No, bueno, pero te digo, ¿los demás son tontos? No. Acá no hay nadie tonto. ¿Pero y te van a seguir? ¿El resto de los Todos espacios los van a que querer están hacer eso? se fortalecen. Y vos fortaleces el espacio. Porque el día de mañana vos tenés otros bloques de otros lados que se te incorporan. ¿Y vos cómo te crees que se van a incorporar? No, pero José Luis Esper, cuando se incorporó como La Libertad Bueno, Avanza. está bien, pero era unibloque. Yo tengo un bloque de 3. ¿Vos Y hay bloque de 5, hay bloque de 6 personas. ¿Tenés algún indicio de que a los partidos que vos Era estás unibloque. convocando van a acompañarte en conformar distintos...? Pará, pero hasta ahí vamos internamente como somos hoy los 41. Sí. Los 41 podemos ser 4 presidentes de bloques nacionales o 5, donde quizás no da para que los provinciales, que yo los invito también, a que hagan lo mismo, porque digo, si no tendríamos 41 interbloques. Pero en eso, vos ofrecés, y yo digo, bueno, ¿y sabés lo que digo en la nota? No sé si la leíste toda. Me excluyo de ser el presidente del interbloque. El que les habla y los 2 diputados que me acompañan. No tenés esa ambición. No tengo la ambición. ¿Para qué? Que no digan, vivo por ahí quiere ser... No, ¿qué hice? Me corrí. Ahora, quiero ser parte de elegirlo. ¿Y sabe lo que me voy a poner también? Elijo al que más voten. Cuando terminen de votar, yo voto y acompaño al más votado. Sea 1 o sean 4, 5, lo que fuese. Ahora, digo, frente a ¿eso esta... sabe cómo se llama? No te lo voy a decir a vos, por favor. Democracia plena. Y el bloque del Frente La Libertad Avanza, creo que es uno de los bloques muy democráticos. Pero hoy... Viste que nos dicen que somos medio fachos, medio fascistas. Pero hoy hay democracia interna en el somos bien democráticos. Pero en el funcionamiento interno, ¿hay democracia? ¿Funciona bien?
Sí, por supuesto. ¿Y qué Desde pasó que yo dirigí el entonces? bloque, era plena democracia. ¿Pero qué pasó entonces? Bueno. ¿Por qué dejaste de ser el presidente? El día miércoles hubo sucesos que son de público conocimiento. Yo tenía el deber de... Yo hasta ahora vengo armando todas las comisiones. La diputada de mi bloque, del MID, Cecilia Ibáñez, diputada por Córdoba, fue la presentadora, salvo uno o dos que la presenté yo, fue la presentadora de todas las presidencias, vicepresidencias y secretarías que le correspondía al bloque de La Libertad Avanza. Ella. Bueno, hasta el día miércoles teníamos 2 presidencias, la de juicio político y la de finanzas. 2 después de la de presupuesto. Muy Juicio importantes. político es casi la más importante. Y finanzas también, porque acompaña prácticamente a presupuesto. Dicho esto, a las 11 de la mañana una, a las 4:30 de la tarde otra. Siempre se hizo con una cuestión donde se consulta al presidente. El presidente quiso que sea Luis Esper, José Luis Esper, el presidente de presupuesto, que no era de nuestro bloque cuando José Luis Esper. Lo incorporamos y dijimos, saludo 1, saludo 2, jefe. José Luis Esper lo elegimos presidente de presupuesto. ¿Y vos habías tenido la charla con el presidente respecto de la Comisión de Juicio Político? Esperá, no, eso lo de Juicio Luis Esper, a mí me gustaría que José Luis Esper, me dijo Oscar, sea el presidente. No es de nuestro bloque, ¿cómo hacemos? Lo incorporamos y después Presupuesto. vemos. Listo, Sí. a la cancha. Saludo 1, jefe. Número 2, relaciones exteriores. No es de nuestro bloque, es incluso del bloque del PRO. Fernando Iglesias. Me gustaría que Fernando Iglesias ocupe la presidencia. Saludo 1, saludo 2, jefe. Fernando Iglesias. Después vemos cómo nos paga el PRO, por lo menos una presidencia que la estamos perdiendo. Oscar, Otra al discusión. miércoles llegaste a la decisión de la presidencia Bien. de Juicio Político Así con la fuimos. veña del presidente. Así fuimos En armando. cada una. Y con un consenso, que teníamos un consenso, que yo no pongo al bloque a decir, el presidente quiere a fulano. No, yo voy a esperar. La palabra del presidente es la palabra del presidente. Acá no se discute. Jamás se discute la palabra del presidente de la nación, que es el jefe de todos nosotros. Número 1. Entonces, así. La que él dice, la demás la eligen, el presidente de la Cámara me dice, tengo propuesto esto, ¿qué te parece? Me parece correcto. ¿Quién es? Fulano, sultano, en educación, o la que fuese, no quiero nombrar la cosa, o en finanza. Con Martín Menem esto. Con Martín Menem, o diputados, Sí. diputados que están ahí en una reunión, en una mesa de café, tomando un café, qué sé yo, acá, che, fulano de tal coso. Marcela Pagano quiere presidir juicio político, todo. Yo tenía problemas con Marcela Pagano, nunca tuve problemas. No, grandes discusiones, nunca tuve grandes discusiones. Hablan, locuran cuestiones, me parece una locura. Pero bueno, me parece correcto. ¿Hay alguna objeción? No. Listo, che, ¿hay alguna? Sí, bueno, todos quieren presidir, ¿viste? Pero tenemos un problema, tenemos poca. Bueno, pero la idoneidad, qué sé yo. Elegimos a Gabriel Borroroni en legislación general. ¿Hay algún problema? No. Yo había propuesto a una diputada. La diputada no pudo ser. Perdóname, Oscar, porque siento que por ahí me estás dando un rodeo, no sé si... No, te estoy dando la explicación general, me dijiste que tenemos ¿Cómo tiempo. viene funcionando? ¿Cómo viene funcionando? ¿Pero qué es lo que se rompió? Pero bueno, te ¿Por estoy qué dando... este funcionamiento para que llegar vino a eso te funcionando? tengo que explicar esto. Cada uno estamos, porque si no se dijeron que había que llamar a consenso. Mentira, lo armábamos así, de esta manera, como estábamos armando. No es que se llamaba a votar, nunca, jamás, para que quede claro. Pero íbamos consensuando, che, Gabriel Borroroni en legislación general. Algunos quieren, otros no quieren. Bueno, pero lo tenemos, vemos, se votó. Se votó constitucionales, porque fueron las primeras. Che, ¿cuántos abogados hay? De los 30 y pico. 5. Bueno, che, ¿quién Me quiere estás nombrando comisiones que hasta donde entiendo no hubo mayores problemas, no hubo inconvenientes. Por eso vuelvo a preguntarte. No, Entonces, ¿qué discusiones problemas hay en surgen? todas. Está bien, bueno, discusiones, pero que no terminaron como terminó esta en particular. Bueno, ahora ¿Qué- llegar. qué es lo Tranquilo que llegó? llego ahora el miércoles este. Así fuimos eligiendo todas. Gran normalidad. El día sábado. El miércoles tengo la comisión. Día sábado. Bueno, en la comisión, la segunda más importante. Porque las otras no le consulta al presidente. Creo que dijo, resuélvanlo de la mejor manera. Constitucional, legislación.
Juicio político, hay que consultarle al presidente. Esa sí que le consulto. ¿Por qué? Porque es una de las más importantes. Día sábado, cuando veo, el presidente estaba de viaje. No, miento, el presidente no estaba de viaje. Cuando veo que el presidente quizás puede tener esos minutos libres, que quizás lo molesto igual porque quizás quiere ir a entretenerse de alguna manera, estar tranquilo, yo por ahí lo jodo, y la verdad que no me gusta joder, menos que menos al presidente. Le mando un mensaje. Presidente, hola presidente, ¿cómo le va? Estamos conformando, terminando de conformar las comisiones, vamos muy bien, no hay grandes quejas, porque podría tener quejas, tengo algunos, che, ¿por qué yo estoy acá? Che, ¿por qué yo soy Venía vice? armónico, con discusiones pero armónico. Discusiones pero armonía. Me quedan 3 presidencias, que en ese entonces tenía 3 presidencias, juicio político, justicia, finanzas, esas 3 que eran importantes. Me quedan juicio político, que la tengo el miércoles, igual que finanzas, juicio político, Marcela Pagano. Tengo la intención, qué sé yo. 20 minutos me contestó. Ok. No le había comentado nada a Marcela, porque me da negativa, tengo que sentarme con ella y decir, mira, consulte, porque digo, es con respeto. Le mando a Marcela, Marcela querida, el presidente me acaba de dar el ok para juicio político, prepárate porque el miércoles tenemos. Gracias, Oscar. La verdad, caballero, si tuve algún encontronazo con vos o no, que no lo tuvimos. ¿Qué pasó entre ese ok del presidente y el miércoles? Miércoles. Día miércoles fuimos. Me manda el presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, me dice, el presidente a mí no me dijo que no estaba conforme. Me dijo, mirá que tenemos un problema por lo del tema de Marcela. Dije, yo no tengo ningún problema. Tengo lo que es del presidente el sábado. Que el presidente me mande o me mande uno para arriba o me mande 2 para abajo, qué sé yo. Le digo, pero yo no es que no te quiera creer, pero le creo al presidente en primera palabra. No me creo en mi palabra, pero la del presidente la creo. ¿Vos esperabas alguna, claro, eventualmente media, una desautorización del presidente? O que me llame, no sé, Peckerman. Digo, hasta las 11 de la mañana que me senté con Marcela Pagano, porque yo tengo que, aparte, yo no puedo avisarle media hora antes, una hora antes. Fue media hora antes. A la diputada se va a suspender la reunión por ahí porque el presidente no quiere. Aparte teníamos que cambiarlo ahí, porque teníamos a las 11 y no se podía suspender. ¿Y qué crees que pasó, Oscar, entonces? Nos sentamos todos, viene el secretario y dice, entonces, cuando había quórum, porque había 19 diputados contados, donde 19 diputados no son nuestros, 5 tenemos nosotros, los demás son de la oposición. Son 31, amplia minoría. Ahí vos ves riesgo de perder la presidencia. Cuando el secretario dice, se acaba de suspender, empiezan a tomar la palabra los distintos diputados y dicen, acá no hay ninguna suspensión. Nadie puede suspenderla, la pueden proponer pero no suspender. Le consultamos a Emilio Monzón, que fue 4 años presidente de la Cámara, algo entiende de reglamento. Esta comisión está totalmente legalizada. Acá no hay ningún tipo de suspensión, no se puede suspender. Bueno, y ahí donde el diputado Martínez después me dijo, no, te hice un chiste, Oscar. No fue ninguna intención, porque una diputada de él dijo, bueno, si el oficialismo no tiene ningún integrante para proponer, yo me propongo porque ya la presidí y si tengo el consenso, de ninguna manera yo iba a permitir que la presidencia de la segunda... Y aceleraste la definición. Por supuesto, pedí la palabra y dije, si esto es legal, si esto es coso, vamos a la cancha y La Libertad Avanza, porque yo soy el presidente de La Libertad Avanza, va a proponer a la diputada Marcela Pagano, encima donde yo también soy miembro. Pero vos hiciste eso ya sabiendo que el presidente de la Cámara, Martín Menem, te estaba objetando esa definición. No, no me estaba objetando. Estaba diciendo que no podía ser porque había un problema, pero yo no tenía esa confirmación. Él lo nombró. Ahora, o se equivocó, o está equivocado él, o está equivocado. Bueno, pero, a ver, yo, por respeto a la diputada, de ninguna manera yo iba a hacer a un minuto de estar ahí y con el quórum
de decirle, mirá, no sé, me llamaron para que vos no seas. De Hernán. ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que lo que pasó. Entonces, ahí se votaron las autoridades, donde Leopoldo Moró era el vicepresidente, que podía haber sido el presidente también, donde la secretaria, la diputada Oliveta, y ahí estaban, faltaba un bloque. Todos los bloques que estaban en los 31 estaban presentes. Yo no tengo más. Digo, es un riesgo, me parece, porque todos los bloques estaban exigiendo votar porque era la legalidad y porque estaba bien conformada. Ahí yo no tuve más nada que decir, opinar. Voy a la cancha, juego el partido, después lo vemos. Pero yo el partido lo juego. Hernán. Oscar, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Recién te decía fuera del aire, en realidad, Sí. Que te veía muy tranquilo en este momento donde estás en el centro de la escena de la discusión. Quería preguntarte, esto que te preguntaba o te decía Pablo, a ver, frente al relato que vos hacés, digo, yo pienso, te corrieron de la conducción del bloque. Después. Pero hoy con el hecho consumado. Sí, sí. Te corrieron de la conducción del bloque porque había cuestionamiento con la discusión de juicio político. Posiblemente. Porque hubo alguna herida acumulada de las discusiones de la ley ómnibus. O porque básicamente vos no reportás a Karina Milei. Bueno, paso a explicar. Primero, puede ser por esta cuestión de juicio político, porque un diputado de la Libertad Avanza criticó y dijo que esta no podía, que era ilegal. 2 diputados dijeron que era ilegal, qué sé yo. Yo dije, no es ilegal, es legal. Está bien, porque acá hay comisiones que funcionan con reglamento de la Cámara de Diputados. Y hay comisiones que tienen reglamento propio. Esta tiene un reglamento propio. Y nosotros interpretamos que el reglamento propio lo permite. Porque son 2 cosas distintas. Vos ahí estabas discutiendo con diputados de tu propio bloque. Diputados que decían, porque ellos decían, che, a mí me llamó Martín también. Bueno, pero te digo que están equivocados. Hay un error, está equivocado. A ver, todos somos dueños de la verdad. Pero vos te dabas cuenta no podemos equivocar. Oscar, te dabas Yo cuenta. creo que se equivocó. Pero, Oscar, te das cuenta en ese momento que estabas poniendo en riesgo Obvio. tu propio vínculo con el presidente de la Cámara. Pero estoy Y aún poniendo en así riesgo, pero también estoy poniendo en riesgo la presidencia de la comisión, que es muy importante para mí, es el brazo derecho del presidente. Estaremos. Yo tengo varias responsabilidades. Entonces, digo, si a mí me la van a hacer legal, yo voy y después veo cómo resuelvo el tema. Porque se puede cambiar. El presidente de bloque puede decir, mirá, tenemos un problema acá, vamos a cambiar de presidente. Lo hacemos después, pero yo la presidencia me la llevo en los bolsillos. Pero a ver... ¿Está claro? Y siempre y cuando la diputada quiera renunciar y quiera hacer un montón de cuestiones. Y el respeto que hay que tenerle a la diputada o al diputado que asumió, que se sentó y que después le decimos, mirá, la verdad, a vos te necesitamos para ser ministra de medios, porque es periodista. Estoy tratando, digo yo, ¿no? Y la de... diputada que acepte. Digo, es una cuestión. Estoy tratando de interpretar tu posición en ese momento. Vos dijiste, el presidente, ni más ni menos que el presidente de la Cámara, sabiendo el vínculo con Karina Milei, con la secretaria general de la presidencia. Me están diciendo algo que es equivocado. Yo estoy viendo riesgo de perder la presidencia de esta Cámara, que es muy importante. Yo me la juego, pase lo que pase, me la juego y tomo esta decisión. Esa es... Correcto, con una corrección nada más. Sí. Él, ayer, en un medio periodístico, que no lo voy a nombrar, en otro canal, lo dijo. Yo no, porque el periodista, 2 periodistas le preguntaron, ¿pero a vos te llamó alguien? Y le dijo, ¿te llamó la secretaria general de la presidencia? Dijo, de ninguna manera. O sea que eso, corrámoslo, porque no fue así. Lo dijo el presidente de la Cámara. Y le tengo que creer al presidente de la Cámara que dice, a mí no me llamó nadie. Perfecto. La paró. La paró por él porque sus asesores le habrán dicho, mirá, esto lo podés hacer, esto no. Se equivocaron. Se pueden equivocar. Por eso digo, che, por ahí te equivocaste. Esta estaba mal. Ahora, no la podíamos parar. Evidentemente no es la Digo lectura yo, hoy. pará, puedo estar equivocado yo, sí. Ahora, mis asesores me dicen, che, mirá que esto funciona y es absolutamente legal. Está bien elegido. Entonces, hay una discusión donde varios bloques dicen, está bien. Asesores que te dicen que está bien. Algunos que te dicen que está mal. Che, bueno, pongámonos a ver, ¿quién es el que está con la verdad? No con la verdad,
Che, ¿quién se equivocó, quién no? A efectos de lo que pasó, el presidente de la Cámara confía en que su acción era correcta y vos terminaste desplazado de la jefatura del bloque. Bueno, después eso fue a las 11 de la mañana. 4:30 de la tarde, 4:30 de la tarde, el que les habla, la diputada Ibañez, que es nuestra presentadora oficial de nuestros representantes en los bloques, en las comisiones, presentamos a Venegas Lin como presidente de la comisión que yo también tenía entendido que era él en finanzas. Lo elegimos, vino, se sentó, asumió. Entonces, digo, ¿hay algo? Ahí hubo un problema con una sola comisión, no con todas. Y estuvimos bárbaros. Hay algo que te pregunta Hernán que me parece importante. Y ahí terminó. Y a las 8 de la noche me dijeron que iba a haber una reunión, que yo no la convoqué, porque yo la hubiese convocado. Si a mí me decían, queremos una reunión para destituirte, la convoco. ¿Sabes qué? 20 días antes convoqué a una que me dijeron, no, porque vos me parece que tenés mala forma, sos gritón, todo. ¿Quieren una reunión, muchachos? Convoqué una reunión en 24 horas. Y terminaste relegitimado como Tuve jefe 4 horas y media recibiendo quejas de todo. Les contesté en 40 minutos a uno por uno de las quejas de lo que eran. Quejas que te voy a decir, hay una queja preciosa, preciosa. Yo, señor Sago, una diputada, yo, señor Sago, usted fue al acto de la embajada y yo me quedé afuera y usted estaba adentro. ¿Perdón? ¿A qué hora llegaste? 10:30. Bueno, el acto era antes de las 10, porque a las 10, cuando llega el presidente de la Nación, cierran las puertas y no puede entrar nadie. Ese tipo de discusiones esas fueron las quejas. Entonces yo dije, si vamos a ser serios, hagamos cosas serias. Pavadas no. Melody. Porque digo, error, no es que la quiero criticar, pero digo, por ahí la diputada no está acostumbrada, que hay cosas serias para discutir y hay cosas pavadas que hay que dejarlas pasar. Melody tiene una pregunta. Melody. Oscar, ¿no habla de una poca preparación del equipo lo que sucedió? Porque si acá nos sentamos y empezamos, bueno, conducís vos, no, vas a conducir vos, y viene alguien de afuera y dice, che, ustedes no pueden estar al aire. Es todo raro. Y también en una proyección a futuro, ¿cómo van a seguir? Bueno, todas estas discusiones son permanentemente de todos los bloques. Las tuve en todos los bloques que participé. Sí, pero eso Las tuve explica. en el 2005-2009 cuando fui legislador del PRO, primero Compromiso para el Cambio, después PRO, después Juntos para el Cambio. Y 2009-2013 también fui legislador. Y en todos lados siempre hay discusiones. Porque hay discusiones acá, muchachos. Sí, pero Oscar, en todos lados. Pero este tipo de discusiones... Recién fueron las discusiones y vos fuiste presente también. Pero este tipo de discusiones, así, por supuesto que las hay, pero no todas las discusiones terminan... Porque somos seres humanos y vamos a discutir. Por supuesto, Oscar, pero no todas las discusiones terminan en una ruptura de esta característica. Porque acá no da la sensación que lo que está en juego es el modo en que se resuelve esto, sino si hay una lógica distinta de construcción política de la libertad de avance en diputado. No hay una ¿Y quién ruptura. conduce, por otra parte? Yo hice un plan, que es un plan que tienen todos los... ¿Y sabes para qué? Es para que quizás no pasen estas cosas. ¿Cómo? Y ahora yo digo, si nosotros en la semana terminamos con un bloque de 40 y pico diputados, ojalá que crezcamos a 50, ojalá que vengan otros bloques y se incorporen, que es parte que el presidente está diciendo que también puede haber unificaciones. ¿Volviste a hablar con el presidente? ¿Cómo es tu vínculo ahora con el presidente? Hablé ayer con el presidente, le mandé un mensaje, le dije, presidente, ¿por qué? Porque lo que no me gusta es como a veces me meten, y no ustedes, muchos medios hubo, Sago está atrincherado en la oficina, atrincherado. Sago no quiere salir, no quiere dar. No, muchachos, mire, una oficina es mi oficina. ¿Qué Hoy fue esto. ¿Voy a legislar en la calle? Pero alguien vino y te quiso... Voy a legislar en la calle, ¿Alguien te pidió el despacho? Toda pavada. ¿Alguien te pidió el despacho? Nadie. ¿Quién me va a pedir el despacho? Un despacho de un diputado. ¿Qué hacemos? Mañana, ¿qué hacemos? Le digo, me voy a la plaza con un banquito. Por ahí hay un despacho de jefe de bloque y te estaban pidiendo. Yo sé un despacho y ¿saben qué? Los invito. Es muy chico. No se preocupen que nadie me pide por el palacio. Nadie me pide que tenga un palacio. Ojalá tuviera esta oficina. Oscar, algunos que también se hicieron eco a algún medio, te lo pregunto para que aclares o confirmes o lo que digas, sugieren que vos con Ritondo
querían básicamente serrucharle el piso a Martín Menem. Termino de contestar y contestó esta. Ayer hablé con el presidente, que le dije, presidente, que yo, porque no me gustan todas esas cosas, que Sago se fue, rompió, ahora va a poner, no va a votar la ley de base. No, muchacho, déjate. Le mandé al presidente y dije, presidente, usted tiene 3 soldados. Oscar Sago, Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone. Son 3 soldados del MIT. Saludo 1, saludo 2. Todo lo que usted diga se hace y se vota, para que quede claro. ¿Te contestó? Lo dije en varios lados. Me dijo, correcto, arreglen este quilombo. Claro, porque arreglen este problema, no me dijo el quilombo, ¿no? Arreglen este problema. ¿Está preocupado el presidente por lo que sucedió? No, el presidente de esto, si el problema está allá, el presidente está allá porque tiene demasiados problemas para ocuparse de esto, que lo tenemos que resolver los diputados, o los senadores en el Senado, o lo que fuese, donde fuese. ¿Y cómo es tu vínculo con Karina Milei? Correcta. ¿Intercambiaste sobre este episodio? No. Por eso también dejé claro, el diputado Menem dijo que Karina Milei no lo llamó para nada a la pregunta de 2 colegas de ustedes. O sea que todo que Karina Milei se mete, destroza, ni yo ni el diputado Menem, a mí no me llamó. Y al diputado Menem le tengo que creer, no lo llamó. O sea que fue un malentendido del presidente Menem, posiblemente. Es un malentendido quizás de que no sé leer un párrafo porque no soy abogado, por ahí, posiblemente. Pero yo estoy convencido... Malos entendidos no suelen terminar con este tipo de ruptura. Pero, a ver, digo, ¿hubo correcciones? Bueno, ahora yo pedí en la nota integrar... Primero tengo mi bloque y que por suerte salió en varios medios que somos soldados de Javier Milei. Entonces se acaban los fantasmas y las dudas que vamos a votar en contra, negativo. Jamás. Ojalá que ninguno de los 3 nos enfermemos ningún día que haya que votar porque voy a ir con 40 de fiebre y que no vuelva el bicho ese raro que nos mantuvo encerrados, porque voy a ir hasta con el bicho. Los contagiaré a todos, que se joda. Para que no haya duda. Te hago una última pregunta que no quiero dejar de hacértela. ¿Se hubiera imaginado Frondizi un desarrollismo libertario? Mirá, en todos lados hay, en todos los bloques. Esa pregunta me la hicieron cuando me incorporé al bloque de Compromiso para el Cambio en el 2005. ¿Cómo te vas a ir con Macri, la derecha? Es la derecha, nosotros estamos acá, me insultaban. Hay peronistas, radicales, todo eso. ¿Y saben qué? Se acabaron los partidos tradicionales, muchachos, que traccionan, que son... Los nombres se acabaron. Ahora hay dirigentes, hay de cuestiones, los partidos son partidos, hay que ayornarlos. La CGT se tiene que ayornar a la nueva modalidad y la modernidad de que ya no funciona más las estructuras y la ley, por ejemplo, laboral. Muchachos, ayornémosla porque ¿sabe qué? No hay un comerciante, una pequeña y mediana, ni un empresario que quiera tomar a alguien para que después en un año se te quede con tu empresa o con tu negocio. Ayornémoslo. ¿Por qué? Porque la ley sindical me parece que hay que ponerla en convivencia. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que... Una cosa es una ley laboral, otra cosa es el espectro ideológico. Mirá lo que te digo, ni siquiera estoy de acuerdo con eso de que tiene que ser uno y uno. ¿Por qué no puede haber 3 mujeres y un hombre? Y lo digo, porque todos te dicen, ay, ¿qué es? No, el cupo femenino. Es una vergüenza que haya cupo femenino al día de hoy. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque puede haber 5 mujeres seguidas. ¿Cuál es el problema? Porque te limita. ¿Eso qué es? No, lo que pasa que es a las mujeres la queremos sacar. No, yo quiero que venga un partido con 5 mujeres encabezando la lista. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le tiene miedo a las mujeres? No. No, serían todos hombres. Ah, ¿no le tienen fe a las mujeres, muchachos? Déjense de joder. Chicas, ¿qué? ¿No se tienen confianza? Que vuelva a ser libre incluso. Y si hay un partido, y si en mi partido vienen 5 mujeres para encabezar la lista, las aplaudo. Ojalá, porque eso está. Igual que las leyes sindicales. No, que tenemos que obligar, no, ayordémonos a la modernidad, a la libertad.
que Gracias. nos enseñó el presidente Milei. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Nos vamos a ir a la pausa. Al regresar charlamos con Eduardo Setti, exsecretario de Finanzas del ministro de Economía Sergio Massa durante el gobierno de Alberto Fernández. Hoy es uno de los referentes económicos del Frente Renovador. Enseguida, después de la pausa. Muy bien, seguimos en A24, equipo de noticias. Está Eduardo Setti ya con nosotros. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido, gracias. Compañera, pero no. Por favor. A ver, el gobierno está celebrando un 11% de inflación y el último número de la administración de la economía de Sergio Massa fue 12 y piquito. ¿Cómo se explica esta celebración? ¿Qué observás? Creo que antes de empezar tendríamos que decir algo, ¿no? Ese número también está un tanto viciado por una perspectiva electoral que se estaba dando, en la cual ganaba Milei las elecciones. El número de noviembre del 23. Claro, en noviembre del 23 ya agarra una parte donde se vislumbraba, bueno, termina ganando en noviembre. Sí. Y toma parte de esa inflación donde había una posibilidad de que se haga una gran devaluación, porque ellos ya lo habían anunciado anteriormente. Yo creo que las devaluaciones no se anuncian. En todo caso, si las querés hacer, las tenés que hacer. Nosotros no estábamos por ese camino, pero si las querés hacer, las tenés que hacer y no anunciar. Pues sí, de ese 12 las expectativas eran un componente muy importante. Había un componente muy importante. Así que yo creo... ¿Y por qué hoy el gobierno celebra un 11%? Y yo te diría, con todo éxito lo celebra. Yo creo que ellos estaban trabajando sobre un fogonazo inflacionario inicial, como fue el del 25, y buscan de ahí una decadencia de la inflación permanente y creen que eso es un éxito. Yo no recuerdo un ministro de Economía festejando niveles de inflación de este estilo. Más cuando sabiendo que hay gente que no les recomponen el salario, salarios pisados, salarios que están muy por debajo corriendo de la inflación, y el único precio que pareciera que quisieran controlar son los salarios. No tienen ninguna intención de controlar ninguno de los otros precios, ¿no? Después, cuando ya las prepagas se van un poquito arriba, decimos, bueno, hay que hacer algo con las prepagas porque nos toca demasiado el índice, bueno, tocamos alguna cosa más. En cualquier momento vamos a atacar a los mayoristas porque todo lo que se vende a 2 y baja el precio no lo mide el INDEC, no sé, vamos a... Ahora, Eduardo, yo sé que por supuesto lo tuyo es la técnica económica, pero siempre está muy marcado por lo político. La sociedad manifiesta todavía hoy una esperanza de que se sabe viviendo peor, pero que la cosa va a estar mejor. Y con una narrativa, con un relato de que todo lo que se estaba haciendo durante el gobierno anterior era insostenible, que no había otra alternativa que hacer todo el ajuste que hace el gobierno de Javier Milei. Frente a eso, ¿qué decís? No, nosotros teníamos un programa distinto, un programa donde el nivel de reacomodamiento de las variables fuera sostenido por los distintos esquemas de poder en la Argentina. Algunos empresarios, algunas subas de impuestos, otras bajas de subsidios. En algún momento presentamos una separata. También pensábamos mantener el nivel de crecimiento sostenido para mantener la economía en alza y con el crecimiento ir cubriendo el déficit que teníamos en aquel momento. Yo creo que la sociedad creyó en lo que les dijo Milei, cree que tiene que sufrir y hoy está en esa disyuntiva de ver hasta cuándo tiene que sufrir. Yo no quiero pensar, no sé, imaginen ustedes, las pymes, las familias, ahora todavía falta un reajuste importantísimo de tarifas. Hoy lo que vivimos hasta acá es lo que pasó por la devaluación, ¿no? Es el impacto de la devaluación. De acá más bien el reacomodamiento de tarifas. Van a por ahí a duplicar o cuadruplicar algunas de las facturas. Yo no quiero saber, no puedo imaginar qué van a hacer esas familias cuando reciban esas facturas. Yo creo que en algún momento las familias se van a empezar a dar cuenta que es insostenible para sus bolsillos esto y que les sigan pisando los salarios porque el gobierno piensa que la única manera de sostener la inflación es con recesión. Es la única receta que tiene. O sea, la recesión no es una consecuencia, está buscada. No, está buscada. Porque si uno pisa los salarios y plantea paritarias a la baja, quiere decir que realmente lo que quiere es secar el bolsillo de los trabajadores. El presidente dice una y otra vez que nos salvó de una hiperinflación que estaba plantada. ¿Eso es cierto? No, eso no. ¿Y cómo no es cierto. explicas que no a la gente que realmente cree que eso podía ser? A ver, si eso hubiera sido así, con todos los ataques que tuvimos en su momento, desde el punto de vista, yo estaba en finanzas todo el tiempo diciendo que no íbamos a poder pagar la deuda, que la deuda era insostenible,
que el programa económico era insostenible y nunca la inflación corrió a estos niveles, no teníamos por qué correr a estos niveles. Y aparte, Sergio Massa lo dijo infinidad de veces en campaña. Estábamos trabajando sobre un programa económico de reacomodamiento de variables sin un sufrimiento de esta magnitud para ir acomodando las cuentas y ir llevando la economía a niveles de déficit razonables para poder ir tendiendo a cero a futuro. Entonces no había ningún motivo para hacer esto ni sufrir de esta manera. Se podía redistribuir el costo del reacomodamiento de las variables en distintos sectores donde nadie sufriera demasiado y la economía siguiera creciendo. ¿Te imaginas un rebote de la economía, un crecimiento económico en los próximos meses? Yo creo que para un rebote en B, como dicen ellos, se tienen que dar dos cosas. Por empezar, o el sector público impulsar el consumo de alguna manera, cosa que dijeron que no van a hacer, o que haya una inversión privada muy fuerte del exterior o una inversión local muy fuerte, cosa que no se ve, porque un mercado deprimido no es atractivo para nadie. Y si ustedes están viendo, por ejemplo, para dar dos ejemplos sencillos, los dos bancos que se vendieron los compran capitales nacionales, lo compra el Banco Macro y los compra el Banco Galicia. O sea, se están yendo capitales extranjeros y están comprando capitales locales. Las empresas siguen valiendo muy poco. El mercado está deprimido. Las ventas cada vez son menores y las ventas a futuro probablemente estén sustituidas por producto terminado del exterior, golpeando el empleo aún más y todos sabemos que eso es un círculo vicioso. A medida que el empleo se decae el consumo inmediatamente y decae la recaudación que te vuelve a llevar a un nuevo ajuste, ¿no? Que eso son varios de los puntos que está crujiendo el plan económico. Cuando escuchás hablar del plan Platita como parte del argumento para este ajuste, ¿qué reflexionás? ¿Qué decís? Recuerden que cuando estábamos en el gobierno tuvimos una fuerte negociación con el Fondo Monetario Internacional donde nos pedía exactamente lo que hizo Milei, una devaluación del 100%. Tuvimos 4 meses a brazo partido con el Fondo Monetario para no llevar esto porque sabíamos que las consecuencias de una devaluación del 100% era esto. Tuvimos que hacer una devaluación aproximadamente del 20%. Y lo que se hizo, y ellos llaman Plan Platita, es la recomposición de la pérdida de poder adquisitivo de los sectores que fueron perjudicados por la devaluación. ¿Cómo te imaginas que sigue el tipo de cambio? ¿Crees que va a estar forzado a una nueva devaluación el gobierno? Mira, el ministro dice que no y el mercado parece creerle. Bueno, yo creo que el mercado financiero, que es donde yo me moví más que todo en el gobierno, ve números y no analiza demasiado cómo está compuesto el déficit cero, ni muchas de las variables cómo están atadas para ser sostenibles o no. Pero si vos me preguntás a mí, yo creo que el atraso cambiario hoy es fuerte y ya a mitad de año el atraso cambiario va a estar en niveles, te diría, históricos o de los más complicados. Y ahí te quedan, uno cuando como gobierno se enamora del atraso cambiario, generalmente es para sostener un tipo de cambio, para tener un poder adquisitivo alto en la sociedad. Hoy es tipo de cambio bajo, tipo de cambio alto, digamos, pero con niveles de precios creciendo y tiene un poder adquisitivo bajo de la sociedad. Entonces no tenés mucho incentivo a mantener un tipo de cambio en este sentido. Y también esto se da porque hicieron una devaluación brutal y dejaron correr los precios sin ningún tipo de control. Bueno, en algún momento tenés que procurarte o negociar para que eso no ocurra, porque si no perdés los beneficios de la devaluación. Se te pasa a precios y la verdad no obtenés nada en beneficio. Yo creo que va a estar atrasado y cuando está atrasado tenés dos opciones. O mantenerte el atraso y no te liquidan los importadores, o directamente devaluás y tenés un fogonazo inflacionario. O tenés que salir a buscar endeudamiento al exterior para que convaliden este nivel de dólar los importadores y no haya presión sobre el dólar, ¿no? Hernán. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Te pregunto por un tema que recurrentemente, particularmente el presidente, pero en general su equipo económico, reivindica del mundo financiero. Dicen, estamos mejorando la hoja del Banco Central y muestran un gráfico que básicamente dice que los pasivos sobre el PBI o en términos reales se reducen. ¿Qué ves de esa curva de cara a la sociedad, pero además en términos financieros? Yo lo que veo es que hay emisión de títulos públicos sostenidos por PUT, que es una amenaza contra la hoja del Banco Central, cada vez mayor. Por el otro lado, está creciendo los pasivos del Banco Central, no están decreciendo.
Entonces, la verdad, no veo que esté ensañando la hoja del Banco Central ni el balance del Banco Central. Yo creo que ahí hay un punto, y creo que cuando les decía que hay puntos que yo creo que en este programa crujen, uno es ese. Y pensando en el último tiempo, en el mundo precios, que recién te preguntaba Pablo, vos has visto que el gobierno arrancó diciendo, bueno, la inflación es un fenómeno monetario en cualquier momento y lugar, pero después empezó, quizás a distancia del propio Caballo y demás, a decir, bueno, pará, pero los supermercados esto, las prepagas lo otro y demás. ¿Cómo ves el proceso de la liberalización absoluta de los precios y el impacto que tiene en la vida cotidiana? Creo que esta experiencia la hizo Macri en su momento de liberal y no controlar y no fue buena la experiencia. Yo creo que tomar medidas de fondo para controlar los precios no está mal y hacer las modificaciones que haya que hacer, tender al déficit cero, ir acomodando las variables macroeconómicas, pero también en ese proceso hay que ir controlando los precios y ir negociando. Porque aparte el empresario argentino está acostumbrado a negociar y a trabajar con el gobierno para que eso ocurra. Yo creo que yo no hubiera hecho las cosas así como las hicieron ellos. Creo que de movida por lo menos es ineficiente como están llevando adelante el plan económico, más allá de que yo no creo que este hubiera sido el camino, ¿no? Si Massa era presidente, ¿había una devaluación? Yo creo que podría haber algún recomendamiento de variables, que podía incluir algún retoque en el tipo de cambio o alguna aceleración del tipo de cambio progresiva o no un movimiento brusco. Y había algunas otras cuestiones que se podían modificar, pero no creo que ni por casualidad ni por asomo esto hubiera sido así. Eduardo, decís, el saneamiento del Banco Central no es tal. Recién sugeriste que el superávit tampoco se basaba en elementos muy objetivos. ¿Dijiste bien? Sí, si querés sí, dale. ¿Por qué decís que el superávit no es cierto? El superávit existe, pero está basado en ajuste de jubilaciones, transferencias a provincias y transferencias a universidades. El 50% del superávit está explicado y del ajuste está explicado por la licuación de jubilaciones. La licuación de jubilaciones no es sostenible a lo largo del tiempo. Las provincias están complicando las cuentas de sobremanera porque no hay transferencias, la caída en las transferencias es enorme y lo de las universidades es preocupante y lo estamos viendo todos los días. Es difícil sostener que a mitad de año se queden sin funcionar las universidades. Claro, la licuadora tiene un límite, la licuadora licúa un tiempo y después de un tiempo hay que empezar a recomponer o las cosas no funcionan. Bien, recapitulo entonces, el saneamiento del Banco Central no es tal, el superávit está basado sobre cosas que no se pueden sostener en el tiempo. ¿En qué momento crees que se quiebra esta macroeconomía presentada con éxito por el gobierno de Milei? Bueno, yo creo que en algún momento va a llegar el momento de que los importadores tengan que liquidar y el tipo de cambio no va a alcanzar porque también tienen suba de costos en dólares como los tenemos todos en nuestras familias y no quiero pensar... Perdón, los exportadores que no van a liquidar. Los exportadores sí. no van a liquidar porque tienen suba de costos en su producción y a la vez tienen un dólar que con los precios a la suba hoy no les es conveniente liquidar este tipo de cambio por lo que hablábamos recién, porque están atrasados. Y yo creo que ahí a partir de ahí van a empezar a funcionar algunos mecanismos que van a tener que utilizar, que pueden ser los mismos que utilizamos nosotros o van a tener que devaluar para poder hacerse de dólares o van a tener que salir a buscar dólares afuera. Para vos ese va a ser el punto de quiebre, otra vez no tener dólares suficientes. Ese es un punto, después hay un punto social que yo creo que cuando lleguen las nuevas tarifas la situación va a ser muy complicada. Piensen ustedes cuál sería la alternativa de que a alguien le dupliquen la luz hoy o le cuadrupliquen el gas, que es lo que se está pensando, porque los aumentos que vinieron hasta ahora solamente es el reacomodamiento de la devaluación. Así que tenemos que pensar un poco, no se me ocurre pensar qué estaría pasando en la cabeza de un productor pyme que tiene 30, 40 personas bajo su órbita, son 30, 40 familias. La última, Eduardo, vamos a ir a una mesa ahora de dirigentes gremiales que van a volver a plantear el salario no es ganancia. ¿Qué opinión te merece la decisión que está tomando el gobierno de restituir efectivamente ese piso de la cuarta categoría? Bueno, a mí me parece complicadísimo en este momento tomar esa decisión, porque todos los salarios están sufriendo pérdidas de poder adquisitivo real, de un 20% aproximadamente. Estamos llevando los salarios a niveles parecidos a los niveles del 2003, 2002, a la salida de la crisis del 2001. Entonces estamos en momentos dificilísimos y volverle a dar un golpe al bolsillo
a los trabajadores en ese sentido, que tienen hoy acomodado a duras penas su día a día a un salario que piensan que tengan una pérdida real de bolsillo, va a ser complicado. Eduardo, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias. Grande. Igualmente. Bueno, nos vamos a ir a la mesa nuevamente. Grande, Eduardo. Gracias. Nada, todo bien. Nos vamos a ir a la mesa, porque estamos, insisto, con dirigentes gremiales, los vamos a presentar a continuación, que están haciendo un planteo muy concreto que tiene que ver con el riesgo de la restitución de un piso de ganancias muy bajo, al grito de el salario no es ganancia. Lo voy a presentar como corresponde. Está Claudio Guida, secretario de Relaciones Intersindicales de la Asociación del Personal Superior de Empresas Energéticas, Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, y Marcelo Mena, secretario general de la Asociación Sindical, también del personal jerárquico, profesional y técnico de la actividad minera argentina. Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Son parte de un colectivo, de un grupo que sostiene el salario no es ganancia. ¿Cómo estás viendo lo que se viene? Arranque quien quiera. Bueno, la constitución de la mesa del salario no es ganancia data de hace ya más de 2 años y pico. Son alrededor de 60 gremios que a todos nos cruzaba esta problemática. Una problemática de tener un salario bueno, de tener un salario por lo menos que llegábamos a fin de mes, pero nos cortaba el impuesto a la ganancia. El derrotero nuestro fue tratar de empezar a juntarnos para tratar de revertir esta situación. Lo que primero hicimos fue tratar de tener contacto con el ex ministro de Economía, Sergio Massa. Era un reticente a recibirnos, vía Castañeto, que era el titular de la AFIP, nos abrió una puerta, nos conectó con gente del Ministerio de Economía. El ministro de Economía se advino a poner parte de su equipo a disposición y llegamos a ciertos acuerdos que nosotros nos convino en su momento, porque nosotros lo que levantábamos era la ley de Sergio Palazzo en ese momento, pero eso se pudo conjugar con la buena predisposición de permitir regravar de nuestros sueldos algunas cosas que las teníamos por convenio, algunas cosas, llámese dinero, que teníamos por convenio, que eran premios, degravando eso, alivianaban bastante la carga impositiva que teníamos sobre nuestros salarios. Salió esto de una conjunción entre lo que había creado Sergio Palazzo y lo que aportaba Sergio Massa como proyecto de ley. Se aprobó en la Cámara, quedamos bastante liberados en el último trimestre del año pasado, con la esperanza de que se regule esta ley, que iba a entrar en vigencia el 1 de enero, cuando de repente nos atraviesa el DNU, tira todo por la borda, y hoy la verdad la situación es de una incertidumbre bastante grande. Insisto, somos somos más de 60 gremios con esta problemática que afecta directamente al bolsillo, ya que el volver a pagar impuesto a las ganancias, por más que se ajusten las tablas o no, con un proyecto que tiene el gobierno de particular singularidad, porque modifican la tabla, pero los valores siguen siendo nocivos para la tabla son las alícuotas. Las alícuotas. Sí. Bueno, esa tabla o alícuota, creo que hoy estaríamos dentro de lo que era la vieja tablita de Machinea, que era la que nos hacía pagar impuestos a la ganancia. Sí, quería preguntarles, ¿cuáles son los pasos a seguir que se plantean hacia adelante? Está en el Congreso este proyecto de ley. ¿Ustedes tienen alguna agenda para intentar que no se vote finalmente esta cuestión? Sí, nosotros ya empezamos esa agenda, nos entrevistamos con diferentes bloques. Primero Unión por la Patria, que era el que tenía un proyecto más cercano, el de Yasky y Palazzo, un nuevo proyecto. Que en este caso yo quiero aclarar una cosa y quiero desmentir lo que se está diciendo por todos lados. No es cierto que los trabajadores tenemos proyectos sin compensación a las provincias. Eso es una mentira. El proyecto de Yasky y Palazzo es claro en relación a eso. Por supuesto, de algún lado tiene que salir la plata. Y lo que dice ese proyecto es que el 1% de las empresas tiene que poner un poquito más. El 1%.
50% de las empresas tiene que poner un poquito más para cubrir. Es decir, no hay un descuido de lo que se deja de recaudar, sino que se ofrece otra fuente de ingreso que es para el 1% de las empresas. Exactamente. Y en otros proyectos, porque no nos queremos quedar con uno y además sabemos que en la vida parlamentaria quizás hay que combinar diferentes proyectos, en todos los proyectos, aún en los que están dudando si votar sí o no, que también presentaron proyectos para que los trabajadores no pagaran muy impuestos a las ganancias, todos tienen compensaciones para las provincias. Por lo tanto, es muy importante que todo el mundo sepa que no es cierto, porque esto lo repiten los gobernadores y algunos diputados que dicen, no, pero lo que se pasa financia todo y no... No es verdad. Con los proyectos que hay, y si somos capaces de confluir en un solo proyecto, mejor, pero si no... véanlo en la página web del Congreso de la Nación. Está claro que es una decisión política a quién afectar, digamos. Por supuesto. Si se le recauda a los trabajadores con impuesto a la ganancia, con un piso un muy bajo, concreto. o a las grandes fortunas o a las empresas más importantes. Ni siquiera. Es decir, vamos a ser sinceros. Las empresas de servicios públicos recibieron entre el mes pasado y mayo, digamos, porque el agua empieza en mayo, entre el 209 y el 675% de aumento, depende qué empresa. Esas son parte de las empresas que deberían pagar un poquito más. En promedio las empresas pagan menos del 3% de impuesto a la ganancia y los trabajadores pagamos entre el 10 y el 30%. Claro. Díganme si las empresas, ese 1% de las empresas no pueden poner un poco más. Pero además, hay cosas ridículas. Hay empresas que pidieron el 550% de aumento y le dieron el 675%. Y esto ya se empieza a reflejar, no sé si a ustedes les tocó la boleta de luz, o le va a tocar la de gas o la de agua, pero además hay conflictos imposibles en este país. Techín está teniendo ganancias en varios lados y tiene un conflicto con la siderurgia, con la UOM y las grandes siderúrgicas, que hasta parece ridículo, porque están ganando una cantidad de plata, Ornequian, Pampa Energía... La discusión es la señal política que se da de acuerdo a cómo se resuelve, Hernán. ¿Han podido hablar con los gobernadores para intentar que tener el apoyo respecto de estos proyectos? Sí, hemos tenido acercamientos justamente Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. Hemos estado conversando, buscando los distintos sectores. Bueno, yo vengo del sector de la actividad minera, en el cual la provincia de Santa Cruz, provincia de San Juan, en el norte hay actividad minera como tal. En el caso de Claudio y en el caso de casi todos los gobernadores de la Patagonia, el ejemplo es claro. El salario no es ganancia. Yo prefiero de que el salario trabajador venga a los bienes de servicio, en el consumo masivo, que en la coparticipación que me llega cuando le quitan al trabajador. En ese aspecto se ha mostrado favorablemente apoyando lo que es la iniciativa. El trabajo que venimos haciendo con los compañeros de la mesa es muy importante, porque obviamente estamos defendiendo lo que es el proyecto de Sergio Palazzo y Hugo Yasky en la Cámara de Diputados, donde grabamos la segunda categoría, porque el trabajador que con su salario va a tener que pagar un impuesto, siendo de que ya en el esquema de que con 1.8 horas de trabajo estamos pagando nuestro sueldo, dentro del restante que queda de más de 6 horas y media, eso es pura ganancia de las empresas, y las empresas tributan, como decía Rubén, al 2.3%, y la mayoría de nosotros estamos sobre el 30%, y las empresas están pagando menos ganancia. ¿Por qué? Ahora, eso claramente es a discutir. Me voy a poner en abogado del diablo. Y voy a decir, el impuesto, supongamos fuera los altos ingresos, para sacar la idea de que el salario es ganancia. Un impuesto a los altos ingresos. Si tiene una primer mínimo no imponible con una alícuota muy baja y fuera progresivamente más alto hacia los más altos ingresos, ¿no sería una cosa razonable en términos de recaudación? Es probable, pero el problema no es ese. A ver. El problema es que cada vez que nos dicen eso, bajan... Es algo contradictorio, ¿no? Esto que vos decís tiene cierta razonabilidad. Ahora, cada vez que dicen eso, bajan el piso imponible. No lo suben, lo bajan. De hecho, el proyecto del gobierno habla de 1.200.000 pesos si sos soltero. Y te quiero aclarar una cosa. Sí. Trabajadores como yo, de 65 años tengo yo, pero de 60, de 58, de 55,
En general nos consideran solteros, porque ya tenemos hijos mayores de 18, algunos estamos casados, otros no, pero prácticamente no podemos desgravar nada. Por lo tanto, muchos trabajadores que pagan impuesto a la ganancia tienen bastante antigüedad en su lugar de trabajo y son los que más pagan. Pero además, con este proyecto del gobierno, quiero alertar de que hoy estamos pagando 1 millón de trabajadores. Con este proyecto del gobierno van a pagar 2 millones o 2,5 millones de trabajadores. Depende cómo venga la paritaria en Por cada ejemplo, lugar. con el proyecto del gobierno, un salario de 2 millones de pesos, ¿cuánto pagaría? ¿Tiene el cálculo más o menos hecho? Bueno, lo que dice el proyecto es que se pagaría entre lo que excede el 1.200.000 hasta donde sea tu salario. Pero hay una trampa bastante grande. La trampa es que ¿cuánto puede degravar un trabajador y cuánto puede degravar una empresa? Si decimos que el trabajador paga entre el 10 y el 30 y la empresa paga entre el 1 y el 2,5 como máximo, pero la empresa degrava en un montón de ítems que hacen a su tarea. El trabajador con esta nueva ley no puede grabar nada. Eso es lo que contabas ayer, Hernán, ¿no? Sí, Se eso les elimina quería mucha preguntar. En la Argentina hubo muchas discusiones respecto, yo hago horas extras, ¿no? Y había una especie de desincentivo a trabajar adicionalmente por la vieja ley de ganancias. ¿Volvemos a ese esquema porque se eliminan horas extras, viático? Lo que estás comentando es algo fundamental. No solamente las horas extras. En nuestro caso, que venimos de empresas de servicios, y creo que también los compañeros mineros tienen recargo, hay que quedarse a trabajar horas extras por una cuestión de que somos servidores públicos. Hay que mantener el servicio. No solamente eso, sino que inclusive podemos decir que el caso de estos 60 gremios que atraviesa las centrales, las dos centrales, tanto la 2CTA como la CGT, acá no hay separatismos, en realidad estamos todos atrás de este tema por la preocupación que nos causa. Los médicos hacen 4 guardias al mes y cobran 2. Si las cobran o cobran una entera, el resto se las debe impuesto a la ganancia. Para, por ejemplo, ascender en un escalafón, hay un dato muy raro. El compañero que asciende se ve pisado al mes siguiente por entrar en impuesto a la ganancia, con el supervisado por él lo pasan el salario. Entonces algo... Eso volvería a ser así con este proyecto. Exactamente. Por lo menos lo que se conoce, porque todos los días te cambian. Pero hay una cosa... tiene que ir a la discusión en el Congreso, que ahí puede tener modificaciones también, ¿no? Está bien lo que plantea, porque algunas, no absolutamente, pero algunos dicen que no es la versión final todavía. Ni siquiera de la ley bases, ni del capítulo fiscal. Obviamente tiene que ir a discusión, así que probablemente sufra modificaciones. Da la impresión que hay algún acuerdo. Yo les preguntaba por los gobernadores porque me parece que son el ariete para resolver o no resolver esto. Vos mencionabas a Vidal. Vidal, bueno, viene del gremio de petroleros y demás, pero ha sido muy afín al propio gobierno de Milei desde el inicio, sobre todo. ¿Hoy tiene una mirada tal vez más crítica? Y una cosa es estar al frente de un sindicato con una política, otra cosa es estar al frente de una provincia donde necesita avanzar y ve que la necesidad del que trabajador con su salario puede avanzar. Por eso, una cosa, ¿por qué no apuntaron al IVA? Porque el consumo ha bajado, entonces la recaudación es menos. Mientras en cambio de nosotros, los salarios, nuestras paritarias seguimos avanzando. Entonces una forma de poder echar para poder recaudar en nuestro sector. ¿Ustedes creen que el gobierno está traicionando a sus votantes? Completamente. ¿Impulsando estas leyes? Completamente. Milei fue la persona, junto con, creo que la que hoy es vicepresidenta, levantaron la mano aprobando la ley que comentabas antes, Platita, que la tildaban de platita. Y era una ley que desahogaba un montón de plata para este sector. También es para observar que la plata que nosotros nos quedamos si no pagamos el impuesto a la ganancia, todos somos trabajadores y la volcamos al mercado. No es que la se la van a fugar. Ni la voy a esconder abajo del colchón comprando verde, no, la pongo en el mercado porque la sigo gastando. Puedo hacer una changa invertir, en mi casa. hacer más empresas. Sí, o cosas más pequeñas, digamos. Cosas más pequeñas. Pero también podrían. Es real, hay mucha gente que deja de hacer horas. También pasaba con el monotributo, que después te pasaban la responsable inscripta y un montón de gente que le convenía no hacer tantas horas como monotributista. Pero además hay una cosa bastante
sintomática, digamos, ¿no? Más allá de que Milei y Villarroel votaron la ley que rige actualmente y que ni bien subió este gobierno, hizo una trampa que por ahí para muchos pasó desapercibida, pero la ley decía que en enero y en junio de cada año se tenía que modificar el salario mínimo vital y móvil para que impactara también sobre los que pagábamos impuesto a la ganancia. ¿Qué hizo este gobierno? En enero no lo modificó los primeros días de febrero, con lo cual estamos yendo al juego de la oca. Ya estamos como si estuviéramos en septiembre del año pasado los que pagamos impuesto a la ganancia. Y si viene esta ley vamos a estar como en el 99. Recuerden que cuando Machinea restituye la ley de impuesto a la ganancia, porque esta ley nació en el 74 porque los empresarios ponían parte de sus dividendos en su sueldo para no pagar impuestos a la ganancia, entonces, para no pagar impuestos. Entonces apareció... Por eso siempre tuvo un sentido progresivo. Exacto. De que los que más ganaban hagan un aporte. En la empresa donde yo trabajo, Transportadora del Norte, cuyos dueños son Techín y Urnequian, pero Transportadora del Sur es de Pampa y Energía, Energía, etc. En ese momento, en el 99, pagaba el menos del 1% de los que trabajábamos. Ese era el sentido de esa ley en ese momento. Hoy, digamos, antes de septiembre pagábamos el 95% de los trabajadores, los últimos 3 meses prácticamente muy poquitos, y ahora ya estamos nuevamente en el 60% de los trabajadores. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. seguimos, Por supuesto, de cerca. Melo y Hernán, buen fin de semana. Gracias. Bueno, nos estamos despidiendo. Ojalá tengan, insisto, un muy lindo fin de semana. Nos reencontramos a las 9 de la noche el lunes para seguir haciendo equipo de noticias. Chao.